Mi nombre es Alejandra Hernández Posada, pertenezco al programa de especialización en docencia universitaria virtual. El curso es Educación Virtual a cargo de la profesora Clavel Piruán Rodríguez. Cuando hablamos de educación a distancia, estamos hablando de la educación que se da entre sujetos separados, ya sea geográficamente o por tiempo, ya que no hay interrelación en tiempo real, una interacción entre docente y alumno, siendo esto para muchos una limitación para la enseñanza. Hay tres factores que cambiaron la visión de la educación a distancia para visualizar la educación virtual, y son tres. El primero, la afirmación de la educación como proceso a lo largo de la vida. La educación es uno de los motores de desarrollo intelectual y económico del ser humano en la sociedad, pero debido a las barreras espaciotemporales no siempre es fácil acceder a ellas. El aprendizaje a lo largo de la vida surge como el mayor reto formativo presentado a los individuos. Una vez alcanzados, traerá beneficios a nivel intelectual, personal, laboral y económico. El segundo es la convicción de que todo espacio de interacción humana es un escenario educativo. En cualquier lugar donde un ser humano interactúe y comparta experiencia, se puede decir que transmite conocimiento y es educación, ya sea en la casa, en el trabajo, con la familia, con los amigos, no importa el contexto. Y el tercer factor es la consolidación de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, como canal de comunicación y de recursos didácticos. Las TIC se están implantando e instalando en el mundo, desempeñan un papel importante permitiendo nuevas experiencias de aprendizaje, eliminando las barreras de tiempo y espacio, desarrollando campos novedosos para el conocimiento, facilitando el acceso a la información y creando múltiples canales de comunicación que permitan una mejor interacción entre el alumno y el docente. Las TIC son responsables de aumentos en la productividad anteriormente inimaginables en los más variados sectores de la actividad empresarial y de manera destacada en la economía del conocimiento y de la innovación. Respecto a los comportamientos personales, las nuevas tecnologías vienen revolucionando además la percepción del tiempo y del espacio. Cuando se habla de educación virtual, se debe pensar en un conjunto, un enfoque teórico, tecnológico y práctico. La educación virtual se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. La educación como modelo virtual está en su auge no solo para pregrado, también para posgrado, maestría, diplomados, cursos empresariales, entre otros. Y no porque sea un fenómeno reciente, sino porque permite al estudiante adaptarse según sus necesidades de tiempo y espacio. Se debe tener en cuenta varios aspectos en los modelos de educación en el momento de implementarlos, sobre todo los modelos virtuales de aprendizaje. Comenzar por la aniquilación de paradigmas creados para hacer diferencia entre la educación a distancia y la educación presencial. Conocer y mostrar la forma en que las TIC se están instalando e impactando en el mundo. Verificar la capacidad de conocimiento y de manejo que las personas involucradas tienen sobre estas, para ser brindadas creando un proceso de interacción adecuado entre estudiante y profesor. Vamos a encontrar algunas ventajas y desventajas de la educación virtual. Dentro de las ventajas de la educación virtual, entonces tenemos la flexibilidad que permite al estudiante manejar su tiempo y adaptarlo según sus necesidades laborales y profesionales. El aprendizaje activo porque exige un mayor esfuerzo personal en la adquisición del conocimiento. Otra de las ventajas es que permite el acceso a la información cuando sea necesario y donde sea necesario. Puede generar una comunicación asincrónica, se produce una interacción entre profesor y alumnos a través de medios digitales en horarios diferentes, evitando que se provoquen retrasos en el proceso de aprendizaje.
Y por último encontramos que genera una formación permanente porque se da respuesta a la necesidad de formación existente en la sociedad actual. En las desventajas vamos a encontrar que la educación virtual, para que sea efectiva, se debe de contar con una adecuada tecnología y aparte de eso se debe tener las destrezas suficientes para hacer hábil con esa tecnología. Es fundamental que dentro de la modalidad virtual se adquieran algunas actitudes que van a permitir una adecuada ejecución de este tipo de estudio. De lo contrario, podrían convertirse en desventajas, y es que el estudiante debe tener una automotivación, que debe contar con una disciplina firme y que debe tener la capacidad de ser autodirigido. Cuando pensamos en la educación a futuro, es de suma importancia que las universidades abarquen un sistema de educación flexible, que ofrezcan nuevos modelos pedagógicos diferentes al aula convencional y desde un panorama más dúctil para acoger a quienes requieren acceder a la educación, satisfaciendo las necesidades y demandas de la sociedad, haciendo énfasis en las TIC y las herramientas de educación virtual. Vamos a hablar un poco del concepto del learning. Cuando hablamos de learning se traduce como aprendizaje electrónico. En su concepto más general se puede comprender como cualquier actividad educativa que utilice medios electrónicos para realizar todo o parte de un proceso formativo. Se refiere a una modalidad formativa a distancia que se apoya en la red y que facilita la comunicación entre el profesor y los alumnos según determinadas herramientas de la comunicación. Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes y puede ser ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados o que interactúan en tiempos diferidos del docente, empleando los recursos informáticos y de telecomunicación. El learner puede facilitar el acceso a la formación de individuos que no pueden acceder a la modalidad presencial. Aumenta la autonomía y responsabilidad del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Facilita las limitaciones de tiempo y espacio. Y el aprendizaje colaborativo se produce con el learner, ya que entre comunidades virtuales de docentes y estudiantes. Y el learning puede acceder a diferentes fuentes y datos ofrecidos por el profesor. Un ejemplo entonces de la aplicación de conceptos de la educación virtual, el ejemplo más claro entonces es la aplicación de los conceptos de educación virtual. Es en mi caso, pues actualmente estoy cursando con la especialización en docencia universitaria virtual en la Universidad Cooperativa de Colombia, siendo la sede oficial en Bogotá y yo vivo en Medellín. Al mismo tiempo trabajo como terapeuta respiratoria en la UCI en la unidad de cuidado intensivo neonatal de la Clínica Bolivariana, y también soy docente de la práctica de UCI neonatal perteneciente al programa de terapia respiratoria de la Universidad Autónoma de las Américas. Estudiar virtualmente me ha dado la oportunidad de manejar mi tiempo, poder cumplir con mis deberes laborales sin que se cruce una actividad con la otra. Se me ha dado la oportunidad, gracias a los equipos tecnológicos, de realizar trabajos, actividades y lecturas pertenecientes a la universidad, entre otros, en mi lugar de trabajo, siempre y cuando no intercedan en él, es decir, cuando mi tiempo lo permite. Es importante recordar que el éxito y mi rendimiento como estudiante dependen de mi disciplina y de mi automotivación. Gracias.